Muy buenas tardes desde Ciudad de Guatemala. Estamos nuevamente aquí con ustedes. Muchas bendiciones. Espero que estén ansiosas de la buena manera para poder seguir creciendo, para seguir nuevamente tocando estos temas tan importantes que nos van a ayudar muchísimo para nuestra vida. Muchísimo, muchísimo. Usted no se imagina cuánto le va a aportar a su crecimiento, no solamente espiritual, sino también a su crecimiento personal. Así que este es el momento donde yo les digo, invite a las personas de su vida, comparta estos enlaces, comparta estos estudios. Hoy estaremos enfocando, dando seguimiento al tema de sanidad del alma. Sabemos que todo lo enfocamos bajo la luz del Evangelio y es muy hermoso saber cómo el Señor va transformando y va trabajando también en cada una de nosotros estos espacios. Así que yo le doy la bienvenida a usted, que abra también las puertas de su casa, las puertas de su corazón, porque también necesitamos que usted esté dispuesta, esté convencida de poder dar este paso de sanidad del alma, ¿verdad? Es lo más importante que debemos de tener claro y presente. Así que desde ya estoy aquí aprovechando el tiempo en lo que se unen. Son las 5 en punto, hora Guatemala. Qué bendición saber que aquí estamos enlazadas, que estamos siempre en la brecha, que estamos siempre motivándonos unos a otros, y qué mejor, mis amadas, qué mejor que hacerlas bajo la luz de la palabra, conociendo un poquito más, ¿verdad? Eso es lo más importante. Así que usted, mientras está ahí acomodándose, traiga su tacita de café, su taza de té, su agua pura como tengo yo por acá, ya listas para tomar este espacio, este tiempo, pues no está de más para decirle e invitarla a que también ore en su lugar, ore en su espacio, pídale al Señor que también Él entre a este lugar, que Él entre a esta bendición para que pueda transformar nuestros corazones, para que pueda transformar nuestra vida y que nos dé también esa valentía, ¿verdad? Para decir, sí, Padre, estoy consciente que he fallado, sí, Padre, estoy consciente que tengo que mejorar. Tratamos de llevar esto a otros niveles. La sanidad del alma y la sanidad interior es un tema que está muy de moda, es un tema que impacta vidas, impacta mentes, impacta corazones, pero de nada sirve si no invitamos a Dios, a nuestro Padre Celestial. De nada sirve si no invitamos al Espíritu Santo, como bien lo aprendimos en la primera clase. Sin Él no podemos avanzar. Así que usted empiece a preparar. Yo le doy la bienvenida a Gloria. Claro que sí, estaremos tomando tu petición, claro que sí. Isabel, desde Ecuador, bendiciones. Isabel, bendiciones para ti. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy es un día muy especial porque tenemos el segundo estudio de lo que es sanidad del alma. Y es muy importante que usted dé ese paso, porque al dar el paso usted se está dando un regalo muy especial, uno de los mejores regalos que usted pueda recibir. Eso téngalo por seguro. Por eso es importante que usted disponga su mente, disponga su corazón, para que juntas podamos seguir pues creciendo. Ya estamos aquí dando tiempito, voy a dar un tiempo de 5 minutos más para empezar, porque yo quiero aprovechar todo este tiempo, quiero aprovechar eh, el tiempo posible para poder desarrollar dudas. Si usted tiene dudas, usted puede hacer sus preguntas. Quienes están en la plataforma de Zoom, si gustan, al finalizar y acortar la transmisión en vivo, podemos quedarnos aquí para aclarar dudas o escucharlas brevemente, lo que quieran compartir.
porque para mí es muy importante también escucharlas y saber cómo les fue en esa primera tarea que era reflexionar sobre lo que escuchó, pensar, ¿verdad? Cosas de beneficio para ir cortando, para ir, ahí sí que sacarlo de nuestra vida, ¿verdad? Trayendo el pasado, pero para ser de crecimiento, viviendo el presente y confiando en el futuro. Así que muy buenas tardes a todas. Acá nos saluda, levántate, resplandece, bendiciones. Claro que sí, vamos a estar tomando en cuenta esta petición. Aquí está Anita también, saludos desde Villanueva, Guatemala. Qué alegría tener a las personas especiales de Guatemala, porque este ministerio es para las naciones, pero su corazón está aquí en Guatemala. Así que bienvenidas a todas las chapinas de corazón que hoy se unen en este estudio. Pues les decía que vamos a dar un poco de tiempo para que se vayan uniendo mientras yo estoy acá aceptando en la plataforma de Zoom las personas que van ingresando, que se van uniendo. Créanme que es maravilloso porque uno se siente acompañado también. Uno se siente acompañado y también las voy leyendo conforme voy logrando ver sus mensajes. Tengo acá lo que es Facebook, tengo aquí en la plataforma de Zoom. Adicional, tengo aquí la Biblia, que es mi apoyo, mi herramienta, por si se nos va algún detallito, ¿verdad? Qué mejor que nuestra mejor arma de defensa para poder seguir trabajando y estar laborando acá. Bienvenidas a todas, bienvenidas, bienvenidas. Saludos a Beatriz a México, nos saluda desde México. Está también Silvia, nos habla desde Ecuador también, pero vive en Kansas, Estados Unidos. Qué bendición, mi amada. ¿Cómo estará ese frío? No me lo quiero imaginar. Pero me alegro en el alma que estén ustedes acá unidas en este estudio. Bendiciones también aquí a Magda, buenas tardes. Raquel, bendiciones, buenas tardes desde Oaxaca, México. Aquí está también nuestra moderadora de México, Helen Méndez. Gracias por estar acá apoyando, gracias, gracias. Y gracias también a ustedes las que pueden abrir sus ventanas del Zoom. Gracias porque también me ayudan a ver sus caritas y ver si están captando lo que yo estoy diciendo. Siempre me dicen, Carol, hable más despacito, pero ¿cómo le explico a usted que es bien difícil? Porque cuando empiezo a hablar del tema, tengo que estar bien concentrada para que usted pueda captar el mensaje, pero ya he aprendido a hablar un poquito más despacio para que usted pueda ir captando todo lo necesario. Así que bienvenidas a ustedes y bienvenidas a todas las personas que se están uniendo en la plataforma de Facebook. Qué bendición, realmente qué bendición, porque estamos usando esta herramienta para que sea realmente una bendición para nosotras y especialmente para ustedes. Muy bien, mis amadas, vamos a empezar con este tema y vamos a refrescar también un poquito nuestra memoria de lo que hablamos en la clase pasada. Platicamos que era importante tener la conciencia clara de saber que solas no podemos recuperar nuestra sanidad interior, que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, necesitamos comprender que la sanidad abarca no solamente nuestra alma, sino también nuestro espíritu y nuestro cuerpo, ¿verdad? Les platicaba mucho sobre el enfoque tan importante que es sanar nuestras emociones, porque a la medida que sanamos nuestras emociones, vamos a ir avanzando en la vida, porque esos recuerdos o esos pensamientos ya no van a ser tan latentes en nuestra vida, porque los vamos a ir soltando las vivencias, soltando las personas, soltando las palabras, que también es muy importante, porque lo que hacemos cuando no soltamos esos recuerdos o esas palabras que quizás nos dijeron hace 20 años, ese aniversario que el esposo no se acordó y usted todavía lo recuerda, esa llamada que usted no recibió, esa maestra que quizás la hizo sentir mal,
Si estamos viviendo en el pasado y estamos en 20 años atrás, obviamente no vamos a evolucionar, ni como seres humanos y menos como hijas de Dios. ¿Por qué? Porque si nuestro corazón está contaminado, no vamos a estar abiertas para poder recibir todo lo bueno que este universo, que la vida, que nuestro Padre Celestial tiene preparado para nosotros. ¿Por qué? Porque va a haber un bloque en usted. Si usted está viviendo en el pasado, va a haber un bloque. Si usted disfruta su presente, pero que usted se caiga y se vuelve a levantar una y otra vez, usted va a ir madurando, usted va a ir creciendo, usted va a ir dejando huella. Yo les decía en la clase anterior, para hacer memoria, para las que no estuvieron, que crecer duele y duele muchísimo. Crecer duele porque lloramos, nos lamentamos, nos toca quedarnos solas, nos toca sacar circunstancias, personas, cosas, incluso materiales de nuestra vida, cortar de raíz todo. Entonces, cuando nosotros tenemos esa valentía, vamos creciendo, vamos evolucionando y empiezas tú a tener claro el significado de la gratitud, porque empiezas a agradecer por lo bueno y por lo malo. Si Dios permitió lo que has vivido hasta el día de hoy, son dos cosas. Una, porque es consecuencia de tus decisiones. Es consecuencia del derecho legal que tú le diste a una palabra, a una persona o a una circunstancia. Porque hemos hablado que nuestra felicidad y nuestra sanidad va a depender solamente de nosotras, de nadie más. En resumen, esto fue lo que abarcamos y por supuesto mencionamos muchas citas bíblicas porque llevamos esta enseñanza definitivamente bajo la luz del Evangelio. ¿Por qué? Porque la sanidad interior se ha enfocado tantísimo en que es algo de psicología, que es que es como un tormento para la mente, pero definitivamente cuando nosotros no hemos conocido al Señor, cuando no hemos sido nuevas criaturas, andamos buscando la aprobación de medio mundo. Andamos buscando respuestas en lugares y en personas equivocadas. Empezamos a escuchar y a buscar situaciones que realmente no nos conviene. Y lo que va a hacer es solamente confundirte. Pero cuando nosotros somos nuevas criaturas y le damos a nuestro Padre Celestial el control de nuestro corazón, de nuestra mente, tú empiezas a ver las cosas diferente. Empiezas a ver las personas diferente. Incluso te das cuenta que la palabra del Señor es nuestra mejor arma. Que en este gran libro que usted mira acá, de promesa, de testimonio, está la respuesta que usted necesita todos los días de su vida, 24/7. Usted le empieza a encontrarle sentido a lo que dice la palabra del Señor. En la clase pasada mencionamos que el Señor mandó a su único hijo a esta tierra para dar la vida por cada una de nosotras. Y por sus llagas fueron pagadas todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, que como bien les expliqué, la iniquidad son los pecados o las herencias generacionales, ¿verdad? O las maldiciones generacionales. Mucha gente dice, ¿qué tiene que ver esto con la psicología? Pues lo que sucede es que la psicología lo que hace es estudiar la mente y el comportamiento humano. Pero en nuestro caso, el Ministerio Una Mujer del Reino, nos hemos capacitado, no solamente en la psicología, sino en la orientación familiar, pero tomada de la mano del Señor. Porque ahí es donde viene nuestro fundamento, ahí es donde viene nuestro crecimiento. No importa el credo que tú practiques el día de hoy, porque Dios no es religión, sino es relación. Y cuando nosotros entendemos que Dios es una relación, es donde tú empiezas a decir, tengo una identidad. No me importa lo que diga la gente, no me importan las señalizaciones,
no me importan las traiciones, porque aunque me duela, sé que Dios es mi abogado fiel. Sé que Dios es mi médico. Sé que Dios es mi mejor amigo. Tú empiezas a ver eso de todas las maneras completamente diferentes. Por eso esta clase de charlas o de estudios me gusta combinarla muchísimo en la vida real, pero también enlazada con la palabra. Porque yo no me puedo sentar acá en hablarte solo de la palabra de Dios y quizás no la voy a creer ni la voy a entender porque mi proceso es diferente al tuyo. Yo tengo que sentarme acá a compartir mi propio proceso, mi propio testimonio, porque solamente así van a salir las palabras que yo quiero expresar. Cuando nos miran en una plataforma tan grande y nos miran siempre enfocadas en los temas y todo, la gente piensa que tenemos una vida color de rosa. Las personas piensan que no pasa absolutamente nada. Tú puedes salir a la calle bien peinada, bien pintada, bien vestida, con una gran sonrisa, pero ¿cuál es tu cara al final del día? ¿Cuál es la máscara que nos colocamos todos los días? Eso solamente lo sabe el Señor. No lo va a saber la vecina, ni todas las seguidoras de una página. Eso lo va a saber solamente el Señor. Por eso la sanidad del alma empieza con la identidad. Y si usted es primera vez que viene a recibir el segundo curso o la segunda parte de ese tema, yo la invito a que vaya al canal de YouTube, nos busque como Ministerio Una Mujer de Reino, ahí ya está publicado el primer tema del día martes. No se salte el primer tema. Tómese el tiempo de tomarse esa hora y 20 minutos con audífonos o como usted quiera tomarlo, pero escúchelo, reflexione para poder entender lo que hoy vamos a platicar. Nosotros nos quedamos en el aspecto que cuando nosotros empezamos a entablar una relación con el Padre Celestial y empezamos a reconocer que sin Él no vamos a salir adelante, entonces nos invita la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el único intercesor que Dios nos ha dejado en esta tierra para buscarlo, para platicarlo, para adorarlo, para orar. Orar no solamente doblar rodillas y clamarle al Señor que haga algo especial en tu vida o que tenga misericordia o que perdones tus pecados. El Espíritu Santo está aquí para que hablen juntos con una plática genuina como estamos tú y yo. Tú aquí estás en Colombia, en México, en Guatemala, están de España, me dicen que están de Colombia, Estados Unidos, yo estoy en Guatemala, pero nos une una transmisión virtual. Imagínate todo lo que puede hacer el Espíritu Santo cuando tú lo busques. El Señor puede hacer cosas sobrenaturales. Es por eso que yo les decía que en este punto, cuando entendemos que el Espíritu Santo va a ser nuestro amigo fiel, es donde vamos a ser como Samuel. Háblame que tu siervo escucha. Esta es la parte que vamos a hablar en esta tarde. Pero quería hacerles esta introducción porque si había quedado algo en el aire, creo que con esto nos ha quedado un poquito más claro de lo que escuchamos en la primera clase. Cuando yo cito esta parte de la palabra de Dios de Samuel, es porque cuando nosotros queremos una sanidad del alma, pero no tenemos convicción de eso, solamente es por emoción, usted no va a escuchar la palabra de Dios. Usted no va a ver las señales que el Señor pueda mandarle. ¿Por qué? Porque hablamos que usted va a estar en su cuadrito, en su estado de víctima. Pobrecita yo soy la que sufro, mi mamá vivió eso, yo lo tengo que vivir, porque mi papá hizo tal cosa, yo estoy pagando las consecuencias, porque yo fui abandonada, yo tengo este mal carácter, porque yo tengo esta enfermedad, yo soy de esta manera. Entonces, nuestra atracción va a estar enfocada en muchas cosas.
¿Y qué es lo que quiere el enemigo para tu vida? Desenfocarte, sacarte de esa condición, porque tú le vas a dar el derecho legal a estas cosas del mundo. Le vas a dar derecho legal a las cosas de la carne, que es el odio, el rencor, la envidia, el egoísmo, la división y sobre todo la amargura que va a entrar a tu corazón. Y al entrar la amargura a tu corazón, ¿qué va a suceder? Tú vas a contaminar a las personas que te rodean, vas a contaminar a tus hijos, vas a contaminar a las personas que tú más amas por la condición que tú has adquirido y por el derecho legal que tú le has dado a todas esas personas y a todas esas situaciones. Por supuesto, tenemos que vivir el proceso. Si te es infiel a alguien o tu esposo, vas a vivir tu proceso de duelo, porque alguien que tú tenías en un pedestal se cayó. Y conociste a alguien que nunca te imaginabas que era así. Si eres madre y criaste a tus hijos con amor y le diste todo lo mejor, pero llegan adultos y se olvidan de ti, no por eso tú vas a dejar de amar a los demás hijos. No por eso tu corazón va a ser duro para las nuevas generaciones que Dios te pueda permitir ver y amar. Y así puedo decirte muchas cosas. Cuando te traiciona una amistad, cuando una persona te envidia por lo que tienes, cuando nosotros estamos enlazadas con el Espíritu Santo, Dios nos da un discernimiento. ¿Cuál es el discernimiento? Te da esa corazonada. También lo hablamos en la charla anterior. Por eso esta cita bíblica de Samuel, cuando dice la palabra del Señor que él escuchó y no sabía quién le hablaba, él no entendía quién le estaba hablando, y esto lo vamos a leer en Primera de Samuel 3:9. Si alguien ahí me puede ayudar en poner la cita para cuando vayan entrando, usted ya la vaya tomando. Y yo le voy a pedir que usted guarde esa cita y que todo lo que usted aquí vaya a escuchar a esta hora, en la noche o en la hora que usted pueda verificar, pueda ver lo que aquí se va a hablar, porque va a ser su testigo fiel de lo que aquí esté escuchando. Entonces la palabra del Señor dice: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Cómo les puedo explicar? ¿Cómo es este pasaje? Habla, Señor, que tu siervo escucha, es el Hijo. Somos nosotras, ¿verdad? Su iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando nosotros empezamos a querer tener una sanidad del alma, tenemos que estar atentas a la voz de Dios, porque entonces nos vamos a meter en una confusión de escuchar la voz del mundo, la voz del enemigo que te dice: no, tú por tu pecado, Dios no te va a dar esta bendición. Tú por tu falta, el Señor no te va a escuchar. Si esta persona te hirió de esta manera, entonces tú vas a pagar igual. Eso es lo que el enemigo quiere meternos en nuestro corazón. Por eso es importante que la relación con el Espíritu Santo sea genuina y que nosotros como cristianos seamos esas personas que realmente queremos escuchar la voz de Dios y queremos tener la dirección de parte del Señor. Entonces, la palabra del Señor dice en Primera de Samuel 3:9, nos dice: habla, Señor, que tu siervo escucha. Esta es como una bienvenida al alma, ¿verdad? Porque es una bienaventuranza que nos da ese privilegio de que el Señor nos hable a nuestra alma, porque va a ser nuestra alma la que va a escuchar al Señor, y de su boca va a recibir la palabra de consolación. Pero si nosotros no tenemos esa convicción, vamos a escuchar entonces
la palabra de la carne. Nuestro corazón va a ser débil y nuestro corazón nos puede incluso confundir y engañar. Entonces, si estamos atentas y estamos convencidas de que queremos la sanidad del alma, tenemos que tomar este versículo como una arma poderosa cuando sentimos que no damos más. Ponernos a cuentas con el Señor primeramente y decirle, Padre, háblame. Yo quiero tu consolación, yo quiero tu consejo, yo quiero tu inspiración divina. Yo no tengo necesidad de escuchar las murmuraciones mundanas, los malos consejos, los testimonios que no han fluido para bendición. Porque yo les decía que cuando no estamos convencidas, empezamos a ser parte de grupos donde no somos de ese lugar, pero nos sentimos tan acopladas por lo que estamos viviendo que lo que nosotros queremos es sentirnos parte de algo o de alguien. O bien queremos estar en el club de las mujeres desesperadas, en el club de las mujeres engañadas, pero al final, ¿quién es la que se engaña? Tú misma. Acá se dicen las cosas como son. Yo no las puedo maquillar. ¿Por qué razón? Porque yo ya pasé por ese proceso. Cuando yo no tenía mi identidad en Cristo, cuando yo todo lo tomaba personal, siempre estaba a la defensiva, entonces yo peleaba para estar en un lugar, aunque no me sintiera mal, pero yo quería estar en ese lugar, quería ser aceptada y no tenía nada en común con las personas, pero yo quería ser parte de. ¿Por qué? Porque había un vacío. Y cuando nosotros tenemos vacíos en el corazón, vacíos en nuestra alma, abrimos la puerta para que entre cualquiera y haga de nosotros cualquier cosa. Ahí es donde yo les digo que damos el derecho legal. Ahora bien, ustedes saben que a mí me gusta hacer estas preguntas así. ¡Boom! Si hoy Dios te preguntara, ¿a quién le has dado el derecho legal de tu paz? ¿A quién le has dado el derecho legal de tu salud? ¿A quién le has dado el derecho legal de tu felicidad? ¿A quién le has dado el derecho legal de tu restauración, de tu vida, de tu matrimonio, de tus hijos? ¿A quién? Ahí usted, la respuesta que va a colocar en esas preguntas va a ser la petición para doblar rodillas. Porque puede ser que el derecho legal usted se lo dio al esposo, a los padres, a los hijos, a la amiga que te traicionó, a la tercera persona que se metió en tu matrimonio, a un siervo de Dios, a un pastor, a un sacerdote, a un evangelista, a un jefe, a un líder. Y aquí puedo pasar toda la tarde mencionándoles ejemplos. Hasta que usted no identifique a quién usted le ha dado el derecho legal, no va a escuchar 100% la voz de Dios. Porque cuando usted lo busque, el enemigo va a trabajar en usted para que usted busque y encuentre, pero para alejarse de él. Porque ese es el propósito del diablo. Porque él ha venido a matar, a robar y a destruir. Y muchas veces nosotras le damos el derecho legal para que entre a nuestra casa, entre a nuestra vida y entre a nuestra salud. Y duele, por supuesto que va a doler. Aquí hay como 2 o 3 personas que han estado conmigo en orientación familiar en estos temas de sanidad y a veces pueden hablar la media hora y la orientación dura 5 o 10 minutos. Pero se le dice la cosa de frente y se les movió el tapete, porque se dan cuenta que han perdido el tiempo en darle importancia a lo que no tiene importancia, a las palabras, a las acciones y a las personas.
Y lo que nos frustra muchas veces es que pasamos lamentándonos, llorando y peleando con Dios, porque tengo que decirlo, nos peleamos con el Señor. Decimos, tú no me escuchas, tú no me amas, tú no me miras en grande estima, tú no tienes misericordia de mí, porque no miramos una respuesta a nuestras oraciones, porque no miramos el milagro en nuestra vida. Pero ¿cómo puedes pedir y reclamar si no has dado el paso de soltar y perdonar y sanarte a ti? Muchas veces nuestro peor enemigo no es la persona que está afuera. Nuestro peor enemigo somos nosotras mismas. Y somos nosotras las que nos quitamos el privilegio de conocer al verdadero Dios. Porque Dios no es un Dios castigador. Dios es un Dios de amor y de misericordia. ¿Es un Dios justo? Por supuesto que sí. Porque de la justicia de Dios nadie se salva. Y de las que hacen las cosas en obediencia y bien, el Señor nunca las deja avergonzadas. Entonces, vuelvo y repito, tu sanidad y tu paz interior va a durar el tiempo que tú lo dispongas. El tiempo que tú cortes de raíz y quites ese derecho legal a quien se lo hayas dado. Así seas tú misma. Entonces ahí tú vas a dejar fuera, toda la voz del mundo, toda la voz del enemigo que te va a venir a querer confundir. Eso es lo que tú tienes que tener claro. Si quieres tú dar el paso, tenemos que ser valientes. ¿Nos va a costar? ¿Nos va a doler? Por supuesto que sí. Pero aquí es donde también entra la palabra del Señor, donde dice, bienaventurados los oídos que no escuchan la voz que oye de fuera, sino la verdad que habla y enseña adentro. También dice, bienaventurados los ojos que están cerrados a las cosas exteriores y están muy atentos a las interiores. Dice también, bienaventurados los que penetran las cosas interiores y estudian con la disciplina de la oración. Constante, perseverante, ¿para qué? Para entender que cada día más y más vamos a recibir esos secretos celestiales y no vamos a estar enfocadas en buscarlo en lugares y en personas que realmente no nos convienen. Por eso es que hay personas que tienen ciclos repetitivos. Por eso es que tropezamos con la misma piedra, como diría una canción, porque usted llama eso. Usted constantemente llama eso, porque no lo ha soltado. Y la palabra de Dios es clara. Queremos el gozo del Señor y queremos ser libres. Tenemos que pensar en nosotros primero. En todo este tiempo de mi caminar, imagínese usted, son casi más de 20 años de trabajar con mujeres en este camino tan hermoso que es la enseñanza de la palabra, y no quiere decir eso que yo me conozco toda la Biblia de la A a la Z. A veces la Biblia somos nosotras mismas, con nuestras experiencias y testimonios y procesos. Y la Biblia viene a complementar lo que no entendemos muchas veces. Y ¿sabe qué es lo más triste de este caminar y por qué yo me enfoqué en hacer un ministerio de mujeres? Porque cuando yo estaba en depresión, cuando yo me sentía sin identidad, cuando yo no entendía lo que pasaba en mi vida, teniendo un buen esposo, que es mi esposo hasta el día de hoy, tenemos 27 años de casados, con mis hijos, que son 3 y que amo con todo el alma, una vida pues normal, peleas por supuesto como todo matrimonio, y las peleas regularmente son los hijos, porque o me hacen caso a mí o le hacen caso al papá y cosas así, pero cuando te tocan pruebas fuertes como infidelidad, como duelos, como traiciones y todo eso,
¿qué es lo que hace uno de mujer? Uno de mujer primero piensa en los demás y uno se queda de último en la lista. Y ahí es donde empieza el bloqueo. Entonces, cuando yo estaba en mi proceso de depresión, yo pensaba en mis hijos, en mi casa y en mi familia. Y me daba vergüenza abrir mi boca y decir, fíjense que tengo todo el día, tengo ganas de llorar. Todo el día siento una persecución, siento como que alguien me mira, como que alguien me vigilara. Hablan bonito, yo no les siento pues ni sabor a las palabras. Me decían, me daban regalos y yo no me sentía digna de recibir esos regalos. Imagínense cómo se puede sentir una mujer cuando está en depresión. Dice que tiene a Dios, pero no lo buscamos. Entonces yo tenía a Dios. En aquella época yo era catequista, en aquella época estaba terminando mi carrera de psicología y la psicología la empecé a estudiar porque nadie me entendía. Nadie me entendía. Yo no tenía las palabras para expresar cómo me sentía, qué era lo que yo necesitaba. Hasta que fui a un retiro y ahí conocí al verdadero Dios. Ahí conocí y ahí tuve el encuentro especial con el Padre Celestial. Y pude recibir una palabra que alguien me dijo. Y las palabras fueron, tu problema es que pones a todos en primer lugar y no piensas en ti. No expresas cómo te sientes porque quieres verte siempre fuerte, siempre valiente, siempre presente para todos, pero nadie está para contigo. Pero lo que más te hace falta en la vida es Dios. Y yo decía, pero ¿cómo? Si sí lo tengo. Estudié 4 años teología. Para eso me gradué de catequista y luego tuve el privilegio de estar en un ministerio de mujeres grandísimo en redes sociales. O sea, creía que lo tenía todo, pero habían vacíos en mi corazón. Entonces fue allí donde vine y dije, no, si nadie me entiende, yo me voy a capacitar para entenderme a mí misma. Y yo iba con mis hijos, mis 2 hijas pequeñas en carruaje, me iba a la universidad, me daban el permiso de meter a mis niñas, yo me encargaba de darles alimento, que fueran dormiditas, juguetes y todo, y eran las únicas niñas que estaban en la clase. Todos jóvenes, y yo era la única señora con 2 hijas, pero mi sed era entender lo que yo sentía. Y ahí empecé a aprender que tenía mucho rencor y mucho dolor para con mis padres. Empecé a entender que el hombre que yo había escogido para mi vida era el que yo le había pedido al Señor tal cual. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía un propósito para mí como lo tiene para ti. Porque ante el dolor, ante la situación y la circunstancia, el Señor no le importa eso, porque Él mira tu corazón y empieza a procesar tu vida y Él sabe tu antes, tu momento y tu final. Pero tenemos que dar el paso. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque cuando llegó el boom y dije, sí, yo quiero a Dios en mi vida, ahí empecé a ver toda la carga que yo había llegado a mi matrimonio. Una valija llena de rencor, de vacíos, porque mis padres se divorciaron, porque no tuve la oportunidad de crecer con mi papá, porque era siempre una niña sola entre tantos primos, todos con sus papás. Ahora miro videos en TikTok donde dice la importancia que el padre esté presente cuando son kermeses o son actos en la escuela, ver las caritas a los niños de emoción. A mí el enemigo me traía a recordar cuántas veces yo lloraba y no quería ir a los actos del colegio porque no iba a llegar ni mi mamá ni mi papá. Y no porque no quisieran, mi mamá porque tenía que trabajar para sacar adelante a su hija y un papá ausente. Entonces todo eso vino creando dolor, vacíos, lágrimas y así llegué a mi matrimonio. Pero Dios cuidó hasta el día de hoy esta unión con mi esposo. Ahora entiendo por qué el Señor me lo dio.
Y ahora entiendo que el Señor sí escuchaba mis oraciones. Cuando yo le decía, cuando yo sea grande, quiero tener un varón que me cuide, que me ame, porque no lo tuve presencialmente. Cuando nosotros no tenemos la sanidad del alma a tiempo, empezamos a buscar a esa pareja tal cual como es tu papá, como fue tu tío. Y si eres varón, buscas a la mujer tal cual es tu mamá. Y si tu relación no está bien, es algo que tú aprendiste y adquiriste. Por lo tanto, te sientes que no eres merecedor de algo mejor. Pero yo te tengo una buena noticia. Cuando uno le abre las puertas a Cristo Jesús y uno decide ser una nueva criatura, es allí donde el Señor quita vendas de los ojos. Es ahí donde el Señor dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué te sientes abandonada? ¿Por qué te sientes sola si yo he estado contigo? El problema es que no lo buscamos. Y en ese retiro, cuando yo entendí cómo realmente el Espíritu Santo trabajaba en la vida de las personas, yo abrí mi boca a los 22 años y dije, Señor, yo corto toda maldición generacional de mis padres. Señor, yo corto toda cadena de divorcio, de madres solteras, porque pasó la vida de toda mi familia como una película. Y eso no lo hace corazón de carne y hueso. Eso no lo hace la mente humana, porque la mente humana y el corazón de carne y hueso quiere seguir sangrando todo el tiempo para tener una historia que contar. Tenía muchos años de no contar esto. ¿Sabe por qué? Porque ya es pasado. Pero se cuenta porque hoy es de bendición para este curso, para esta conferencia, porque sé que si tú estás acá, es porque Dios también va a trabajar en tu corazón y ha llegado el momento, tengas la edad que tengas, en abrir tu boca y decirle al Espíritu Santo, háblame que tu sierva escucha. Saca de mi corazón todo aquello que no he querido aceptar ni ver. Y empiezas a perdonar, empiezas a soltar y empiezas a entender el propósito y por qué razón sucedieron las cosas en tu vida. Ahí es donde viene la sanidad del alma. Y muchas veces vuelvo al punto inicial. Fuimos nosotras nuestro peor enemigo. Fuimos nosotras la que dimos ese derecho legal. Y no dejamos que el Espíritu Santo trabaje en cada una de las áreas. Por eso es importante estar constantemente orando por nosotras. Yo sé que recibimos muchas peticiones. Y aquí está Helen y está Almita, que son moderadoras de México, que puedo ver acá. No sé si hay alguien de Guatemala de moderación, pero no las veo. Pero ellas, como testigo de México, recibimos miles de peticiones todos los días. Y las peticiones son, oren por mi matrimonio, oren por el corazón de mi esposo, oren por mis hijos, oren por mi enfermedad. Y casi nunca piden por ustedes mismas. Casi nunca se recibe una petición. Carol, Helen, Almita, Zuli, Isa, oren por mi corazón para que el Señor venga a transformarlo. Oren por mi mente para que el Señor me revele dónde está mi herida, dónde está la raíz de mi herida. Casi nunca. Entonces, la pregunta del millón, ¿dónde está tu identidad? ¿A quién le estás dando el derecho legal? Y es allí donde empezamos a escuchar las voces que no queremos escuchar y lo sabemos, porque tu conciencia te dice que eso no lo tienes que hacer y lo haces. Tu conciencia te dice, no tienes por qué hablar o buscar esto y aquello y lo hacemos. El martes pasado, cuando terminamos la charla, recibí un montón
de comentarios y me gocé muchísimo. Yo les hablaba, hoy hablé con Helen hace 45 minutos, hablamos por teléfono y le decía a Helen, no te imaginas la cantidad de gente que me mandó mensajes y yo les dije a ella en el chat esta noche, era la medianoche, gracias a Dios tenía todavía tiempo y estaba poniendo al día el ministerio y le seguía contestando a todas, pero era increíble leer y que me pidieran sanidad por el esposo y por los hijos. Y era tan difícil para mí decirles fríamente, es que ese no es el problema. El problema eres tú. En la medida que tú cambies tu forma de pensar, en la medida que tú cambies tu forma de hablar, en la medida que tú cambies tu forma de actuar, lo dije en la clase pasada, ahí va a ser el resultado de las soluciones de tu vida y de los cambios de tu vida. De nada sirve una Biblia en casa, en un pedestal, en tu estudio, en la mesa de noche. De nada sirve si la Biblia que en casa están viendo son gritos, son dudas, son lágrimas, es división, son celos, es rabia, es amargura. Recordemos que somos la Biblia de casa. Si queremos que nuestra familia, nuestro esposo, tengan un encuentro especial con Dios, empecemos a demostrarlo con nuestras actitudes, a sanar nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu para no andar en el camino sacando sapos y serpientes cuando te tocan lo que más te duele. Y por supuesto, soltando el pasado. Porque en la medida que tú empieces a trabajar, entonces vas a ver las cosas que realmente tienes que ver en tu interior. Por eso la palabra de Dios dice, bienaventurados los que penetran las cosas interiores y estudian con la disciplina de la oración constante, el entender cada día tu vida y tu situación. Si tu comunicación de Dios está constante, créeme y te doy fe que Dios te va a mostrar todo aquello que tú necesitas saber para poder romper de una vez por todas todo aquello que tú quieres soltar. Pero ¿qué dice la Biblia sobre la sanidad del alma? Porque hemos abarcado muchas cosas. Cuando yo me di cuenta cuál era el problema y por qué yo no trascendía teniendo toda una vida casi perfecta, era porque en mi interior tenía esas herencias de mis padres, esas iniquidades activas. Entonces entendí que yo necesitaba una sanidad del alma. Y muchos pasajes en la palabra de Dios hacen referencia a la salud, a la sanidad espiritual y hasta utilizan lenguaje médico. Si usted ha leído realmente la Biblia, si usted ha tomado, no como lo hemos estudiado aquí en el ministerio, que Angie nos hacía el calendario, nos daba las citas bíblicas y todo, pero eran citas bíblicas y porciones. Pero cuando usted se mete realmente a leer la Biblia tal cual y como es, usted va a entender que la sanidad del alma habla más allá que una licenciatura en psicología, que en un diplomado en emociones. La Biblia te habla claramente en un lenguaje médico y con razón, con consecuencias claras. ¿Y tú quieres saber por qué? Ahorita te lo voy a decir. Yo aquí anoté, porque haciendo este estudio encontré muchas versiones que me llamaron la atención. Y una de las versiones que encontré es del Dios de mi salud. O sea, cuando dice, hay salmos que hablan sobre, Señor, te entrego mi salud, ya las voy a mencionar ahorita. Acá cuando la palabra de Dios dice, habla sobre del Dios de la salud, no solamente habla de la salud física, habla también de la salud espiritual, que es la salvación. ¿Qué quiere decir esto?
el Dios que sana mi pecado y me salva. La palabra de Dios es alimento y medicina para el alma. ¿Usted lo había visto de esta manera? Cuando yo estaba leyendo esto, yo decía, wow, no, definitivamente la Biblia nos habla de términos tan claros y tan directos del mundo para que nosotros entendamos. Cuando nosotros decimos, Dios es mi médico de médicos, debemos de enfocar que primeramente tiene que sanar mi alma y mi espíritu para obtener la verdadera salvación, porque va a ser allí tu meta final. Y acá también tenemos varios pasajes que yo quiero ampliar y nos van a dar una visión amplia y clara de lo que la Biblia habla sobre la sanidad del alma, sobre la sanidad interior, porque dijo el médico divino. O sea, él es especialista en salud espiritual. El Espíritu del Señor está sobre ti, sobre mí, y cuando lo invitamos, Él puede limpiar y sanarnos de pies a cabeza. ¿Por qué? Porque a eso le llamo yo un ungimiento, para dar buenas nuevas a los que necesitamos. La palabra de Dios dice, habla de pobres, ¿verdad? Habla de nuevas, de buenas noticias a los pobres, pero no crean que habla de los pobres materiales, de las personas que están en los semáforos. La palabra de Dios enfoca al pobre de espíritu, porque hasta el que está en los semáforos y el que vive en una montaña, hasta él puede ser más feliz que nosotros y puede tener más riquezas que nosotros, no materiales, sino celestiales. Porque ¿a dónde va a ir? ¿A qué red social se va a escribir para tirarle a uno y tirarle a otro? ¿A qué vecino le va a ir a tocar? Muchas veces no tienen ni siquiera energía eléctrica, ni alimento, ni luz. Entonces buscan la presencia del Espíritu Santo. Por eso la palabra del Señor dice que Él vino por los quebrantados y los pobres del Espíritu. Entonces, en Lucas 4:18 enfoca esto. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué quiere decir quebrantado de corazón? Por el pecado, ¿verdad? Y a pregonar libertad a los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? Nosotros que nos enfocamos en estar sangrando, rascando, abriendo esa herida que ya es pasado. Hablamos que primeramente, si no perdonamos, si no soltamos, los primeros esclavos somos nosotros mismos. Entonces el Espíritu Santo, ¿a qué vino? A liberar a los que son esclavos espiritualmente, a los cautivos. Y dice que da vista a los ciegos. ¿Por qué razón? Porque a veces sabemos el paso que queremos dar y no lo damos. Por cobardía, no lo hacemos porque nos da temor a quedarnos solas, no lo hacemos por el qué dirán, no damos los pasos porque nos da temor. A veces estamos en relaciones tóxicas, a veces tenemos maltrato psicológico y físico y sabemos la salida y estamos pidiendo petición para que el Señor cambie un corazón. Cuando el primer corazón que tiene que ser cambiado es el de nosotros. Pedirle al Señor que quite esa venda de los ojos y entender que muchas veces es mejor seguir sola que mal acompañada. Que es 1000 veces dejar una maleta llena y empezar de cero. Que es 1000 veces renunciar a un trabajo, cerrar una puerta y buscar una nueva oportunidad. Pero si tu confianza y tu certeza está en Dios, la puerta va a estar abierta, porque fuiste obediente y porque te amaste y porque fuiste liberado de ese cautiverio.
Por eso dice que el Señor vino a dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Porque cuando estamos oprimidos de las circunstancias y de todo aquello que nos duele, el problema es que pasamos en ese estado de víctima. Ay, mi corazón, ay, cómo sufro, ay, esto, ay, el otro. Entonces, por eso el Señor vino a liberar a las personas que están oprimidas. Pero mira lo que dice también acá la palabra del Señor. Dice, el salmista David clamó por su sanidad espiritual por causa del pecado. ¿Y cómo lo dijo? Dijo, Señor, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Parte de la liberación del alma, mis amadas, es abrir nuestra boca y confesar nuestros pecados al Señor y decirle, Padre, yo te necesito. Padre, hoy vengo a ponerme a cuentas contigo. Padre, hoy vengo a abrir mi corazón y a decirte, ya no puedo más. Ya no puedo más, yo te necesito, quiero que me des la dirección, ya no quiero vivir de esta manera, ni con esta situación. Por eso cuando nosotros abrimos esta puerta al Espíritu Santo, mis amadas, nosotros nos damos un regalo. Y usted puede leer todos los salmos de la Biblia, y usted va a cuadrar conmigo. Imagínese cómo estaba David. Él estaba en una depresión. Él tenía un espíritu de suicidio, una sombra de muerte. Si él lo pasó y lo superó buscando al Señor, ¿quiénes somos nosotras para no salir de ese cautiverio? Ahora usted cree que solo usted ha vivido lo que ha vivido. A veces cuando estamos en mesa con otros siervos y yo escucho, ¿verdad?, sus testimonios, y yo a veces tengo oportunidad de platicar los míos, y al principio cuando empecé en este caminar, yo decía, no, hombre, mi testimonio, pero no le llega a los pies al siervo, a él le ha ido de la fregada, comparación mía. ¿Por qué? Porque el enemigo empieza a robar tu identidad. Y empieza a decirte, Carolina, tú te estás quejando porque perdiste tu empresa. Carolina, tú te estás quejando porque perdiste a 3 hijos. Carolina, tú te estás quejando y estás dando el testimonio que Dios te trajo de la muerte para darte vida. Eso es poca cosa. Cuando yo entendí que mi proceso era poderoso, porque es lo que me tiene hoy aquí como directora y fundadora del ministerio Una Mujer de Reino, dije, gloria a Dios por mi proceso. Gloria a Dios por los bebés que perdí. Gloria a Dios por las murmuraciones. Gloria a Dios por las espadas y los gigantes que se levantaron, porque gracias a eso, mi testimonio me dio la fuerza para levantar a muchas mujeres y decir, no estás sola. No hay testimonio ni proceso pequeño ni grande. Tu proceso y tu testimonio es tuyo y de nadie más. Y solamente tú sabes lo que te ha costado salir adelante. Solamente tú sabes cuántas lágrimas has derramado en silencio. Solamente tú sabes lo que se ha roto tu corazón y cómo lo has juntado en pedazos. Pero aún así me puedo sentar a la par de aquellos que se levantaron contra mí. Aún así puedo contestar un mensaje, una llamada y decir, qué gusto de escucharla, bendiciones. Claro que sí, tomémonos un cafecito. ¿Sabes por qué?
porque ya no vive la Carol del pasado. Vive la Carol renovada, la Carol restaurada, la Carol sanada. Porque aunque el dolor no se quite y el recuerdo venga, Dios te transforma tu vista, tu mente y tu corazón para ver a las personas como Él las ve. Pero eso no se alcanza de la noche a la mañana. ¿Cómo hubiese querido yo en aquel tiempo, en aquella época de mi vida, tener un ministerio como una mujer de reino? Mi proceso hubiera sido más corto, hubiera sufrido menos, pero Dios tenía un propósito y un plan, y tenía que vivirlo, y tenía que sufrirlo para poder entender cómo es la vida real, para poder identificar quiénes son las personas que se visten de oveja y que al final son lobos, para identificar quién entra como ese león rugiente para venir a robar y a matar eso que Dios ya te dio. Muchas de nosotros podemos tener las promesas del Padre. Muchas de nosotros podemos tener todo aquello que hemos anhelado, pero muchas veces somos nosotras las que hemos cortado eso, porque no hemos permitido que Dios trabaje en cada una de nuestras áreas. Pero cuando vemos a David, yo puedo imaginarme a David en esa cueva llorando y clamándole al Señor por su vida, pero para que se lo llevaran. ¿Cuántas veces nosotras le hemos dicho a Dios lo mismo? Padre, ya no quiero vivir. Padre, llévame de este mundo. Se nos olvidan nuestros hijos, se nos olvidan nuestros padres por un hombre, por una traición, por una bancarrota. Si eso es pasajero, lo vimos en la clase anterior, todo es pasajero. La vida eterna no. La salvación no. La salvación es personal. Tú no puedes perder tu salvación a causa de otra persona. Tú no puedes perder tu paz interior a causa del pasado. Entonces, yo te invito a que leas todos los salmos. Lee un salmo diario y te vas a dar cuenta cuántas veces tú te has sentido como David. Pero al final hay una luz. Al final estaba el abrazo del Padre. Imagínate cómo David le dijo al Señor, ¿verdad? Padre, ya no puedo más. Señor, ten misericordia de mí, sana mi alma porque contra ti he pecado. En Salmo 41:4 dice, di a mi alma. O sea, le estaba pidiendo que le hablara a su alma, no a su espíritu, no a su mente. Él quería ser sano porque quería la salvación. Él quería sentirse amado y salvo para no perder la presencia del Señor. Pero en Salmos 35:3 dice, por nombrar algunos, ¿verdad? Porque hay muchos versos. Y ahí dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salud. Pero nosotros no decimos eso en el proceso. Nosotros andamos viendo quién nos las paga. No quién nos las debe, no que quién nos las paga, ¿verdad? Empezamos a gritar a los hijos, empezamos no a cuidar nuestra salud, no a cuidar nuestro aspecto físico, dejamos de luchar por nuestros sueños, por nuestros anhelos, pero muy pocas veces le decimos al Señor como David, Padre, encamíname en tu verdad y enséñame. Pero mira lo que dice Salmos 25:5. El Señor es salud para el necesitado. O sea, David se sentía afligido, se sentía dolido y decía, tu salud, oh Dios, me defenderá. Y en Salmo 69:29 dice,
El Señor es salud para quienes claman a Él. David decía, oh Señor, Dios de mi salud, día y noche delante de ti. ¿Cuántas veces has buscado al Señor? ¿O cuántas horas, cuánto tiempo has buscado al Señor en tu proceso? Muchas veces lo buscamos cuando ya no podemos más. Lo buscamos cuando nos quedamos solas, sin esposo, sin casa, sin hijos. Ahí aparece Dios. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? ¿Por qué el ser humano es así? El 85% de los cristianos conocen a Dios en el proceso. Por un divorcio, por un aborto, por un asesinato, por un secuestro, por una bancarrota, por una infidelidad, por una enfermedad. Pero si Dios ha estado con nosotros todo el tiempo, hemos podido tener esa comunicación con Él todo el tiempo, como David. Si en cada proceso nosotros buscáramos a Dios como David, nuestra vida fuera completamente diferente. Pero veamos lo que dice Salmo 118, versículo 21. Yo aquí puse el restaurador. ¿Por qué razón? Porque dice, el Señor es salud para los que esperan en su amor y compasión. Muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salud. ¿Se están dando cuenta que en todos los salmos menciona salud, salud, salud? Anhelaba la sanidad interior, anhelaba todo eso porque ya no podía más. Y ahora me voy a cambiar completamente de los salmos y me voy a ir a Lucas 10:35, porque también hay otros pasajes que nos puede hablar muchísimo en esta área de nuestra vida en sanidad. Y acá dice, ¿verdad? Va más allá y dice que pagarán 100 veces más a quien le siga, quien se despoje de todo y le sirva por causa del evangelio. Y dice también, y en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. La palabra de Dios lo hablaba en aquel tiempo, más de 2000 años, pero es el mismo tiempo. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Por eso dice, ¿verdad? Que no importaba, que a causa del evangelio, que no recibía 100 veces más ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. O sea, que en tu proceso hay victoria. Que todo proceso va a tener una victoria al final del camino si somos obedientes y nos despojamos de todo aquello que nos encaprichamos tener como nuestro paño de lágrimas. Y como esa herida que tiene costra, nos la rascamos, vuelve a salir la costra, la volvemos a quitar, vuelve a sangrar, ya no más. Ya no tenemos tiempo para eso, ya no lo perdamos. El tiempo se está yendo y la vida es una y todos los días tenemos una oportunidad para ser mejores y para buscar esa sanidad interior que tanto anhelamos. Pero entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros hacemos una reflexión y empezamos a examinar todas las situaciones, vemos que todo al final es pecado. Porque ¿qué es lo que contamina nuestra alma? El pecado. ¿Qué es lo que contamina nuestro corazón? Lo que nos hacen, las traiciones,
el luto, el dolor, la soledad, el vacío, la falta de perdón, la envidia, el egoísmo, todo se circula en pecado. Y aquí entramos a una área que vamos a ir subiendo de nivel, porque ya vimos que la palabra del Señor está más que clara y nos está hablando directamente. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso lo encierra el pecado. El pecado, el mundo y la carne que se enferma, que es el alma, ¿verdad? Entonces, básicamente el pecado, las obras de la carne y el amor al mundo enferman el alma y llevan a la muerte espiritual, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Así de sencillo. No hay que darle vuelta a nada. Así de sencillo es. Vea lo que dice en Romanos 8:6. El salmista David así lo entendió cuando dijo: el que perdona todas mis iniquidades, y no es casualidad ni coincidencia que justo después y guiado por el Espíritu Santo añadió: el que sana todas mis enfermedades a causa del pecado. Porque te va a llamar amargura, te va a llamar a muchas cosas. Ahora, Salmo 103, versículo 3, en otra versión dice: el que sana todas mis dolencias, o sea, las dolencias del corazón, que posteriormente da una enfermedad y era dolencia de cuerpo. Es como si dijera: el Señor, doctor de las almas, perdona todos mis pecados que me producen enfermedad del alma. ¿Por qué? Porque el Señor vino a salvar al pecador, porque es quien perdona todas nuestras maldades, todos nuestros pecados. Y si escuchas atentamente la voz del Señor, que es tu Dios y que es mi Dios, y haces lo que el resto ante sus ojos, o escuchas sus mandamientos, o la palabra del Señor que quiere que caminemos en obediencia y guardamos esos estatutos, ¿verdad? Que es lo único que Él nos pide. Él no te va a enviar ninguna de las enfermedades que envió sobre todo el pueblo de Egipcio, ¿verdad? Porque el Señor es tu sanador. Entonces, ¿por qué tenemos enfermedades? ¿Por qué hoy existen tantas cosas? Porque la amargura es lo que trae. ¿Y qué sucede cuando enfocamos la relación entre la sanidad física y la sanidad espiritual? Vea usted esto. Yo sé que esta es la parte que a muchas les gusta. Cuando dábamos este curso en privado, porque por muchos años lo hacía en grupos cerrados y teníamos la libertad incluso de mencionar más cositas, porque en una red social, olvídense, acá nos crucifican si empezamos a dar ejemplos. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado cómo pronunciarlo, porque si no, por ahí salen los atacantes religiosos y nos pueden decir de todo, ¿verdad? Pero, ¿por qué te digo esto? Cuando nosotros entendamos que el pecado nos va a traer enfermedad, y las enfermedades tienen nombre, tienen causas, y vemos por qué existe un cáncer, una diabetes, una alergia, gastritis, úlceras, todo eso tiene una causa y es tu proceso, el proceso que no has querido soltar. Y esto te conlleva a la enfermedad física y a las enfermedades espirituales. ¿Por qué? Porque esas van a ser producidas por el pecado. Y aquí es donde la palabra del Señor dice, ¿verdad? Teme al Señor y apártate del mal. Dice también en una parte: será medicina para tu cuerpo y refrigerio y para tus huesos. Cuando nos llenamos de amargura, empezamos a padecer de osteoporosis, empezamos a tener dolencias de huesos. ¿Por qué? Porque ha llegado a contaminarse hasta esa parte de tu cuerpo.
Mira lo que dice Proverbios 3:8. El salmista David hablando precisamente de su pecado oculto y sin confesar. Esto es otro tema, ¿verdad? Él dijo, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. A eso yo le llamo conciencia. Cuando tenemos un pecado oculto, un pecado que según nosotros no lo sabe nadie, pero lo sabe Dios, que es el que lo tiene que saber, nuestra conciencia está, Carolina, Helen, Fátima, Doris, Amanda, ¿qué pasó? Claudia, Magda, Paola, tu conciencia empieza a inquietarte, Pero si tú no abres tu boca para entregárselo al Señor, viene la depresión, la ansiedad, úlceras, tos, asma, problemas de garganta, problemas de vista. No creas que es la edad. No creas que es una falta de vitamina. No creas que es el estrés. Es lo que estás guardando en tu corazón, en tu alma y en tu espíritu. Te está carcomiendo. Y lo único que tienes que hacer es ponerte de pie, ir a buscar al Señor, doblar rodillas y decirle, Padre, he pecado contra ti. Padre, hoy mentí, hoy cometí una falta, hoy fui infiel. Padre, hoy hice algo que estoy arrepentida, hoy ofendí. No tienes por qué tener a la persona. Si lo haces, qué bueno, pero si no, con que lo hagas con el Señor es más que suficiente. ¿Sabes por qué? Porque Él no lo va a ir a chismear en el club de mujeres desesperadas. Porque Él no va a hacer una cita para tomarse un cafecito y que tú seas el centro de la conversación. Porque Él no va a venir como un dedo señalador como lo hace la sociedad, la familia y la gente que te quiere ver destruida. Él lo va a tomar, lo va a agarrar y lo va a tirar al fondo del mar y nunca más se va a recordar de ese pecado. Pero como tenemos una iniquidad que está dormida siempre en nuestra vida, el enemigo va a saber en dónde te va a pegar para que vuelvas a vivir y a salir de la misma situación y vuelvas a hundirte. Pero cuando nosotros lo hacemos con convicción y aceptas y abres tu boca y se lo entregas al Señor, lávate las manos, acomódate la corona, como les digo en los desayunos y en los congresos, y adelante, en la brecha. Porque si Dios ya te perdonó, es lo que necesitabas. El único que te puede juzgar por ese pecado oculto es Dios. Pero si aún no se lo has entregado a esta edad, hoy te invito que abras tu boca, lo busques y se lo entregues. Así sea pequeño o grande, pecado es pecado. Es como la mentira. Ay, es que voy a decir una mentira piadosa. Ay, es que dije una mentira por molestar. Mentira es mentira y punto. Tenemos que ser conscientes que el Señor aborrece el pecado, pero ama al pecador. Por eso es importante que tú tengas ese concepto y lo busques y puedas abrir tu boca para darle ese pecado que te está carcomiendo hasta los huesos. Porque te va a robar toda tu vitalidad. Se va a manifestar el pecado en diferentes formas y en diferentes áreas. Y sabes cómo se llaman
todos los espíritus que pueden entrar a través de eso. Así que no insistas en encubrir tu iniquidad, tu pecado, y empiezas a confesar al Señor tus transgresiones o tus pecados o tus acciones malas al Señor. Porque solamente así te vas a sentir perdonada y valorada, pero sobre todo liberada. Y a esto le llamo yo obediencia. El Salmo 32, 3 al 5 dice que la condición de Dios para toda bendición espiritual es la obediencia. Y a veces en la obediencia nos quedamos. Ay, miren que a mí, hasta a mí me está hablando el Señor en esta tarde. No crea que, ay, no, que yo estoy aquí bien fuerte y valiente contándole a usted y desarrollando este tema, ¿no? A mí me está dando así, mire, palo también el Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros caminamos en obediencia, no tenemos que buscar defensores. No tenemos por qué buscar justicia. Porque si nosotros caminamos en obediencia, tu abogado fiel es el Señor. Tu juez justo es el Señor. Tu defensor es el Señor. Y a la medida que nosotros entendamos eso, vamos a entender que algún día, y espero que pase mucho tiempo para ese momento, cuando el Señor diga, Carolina, ya cumpliste con todo lo que tenías que hacer en la tierra. Y hoy te llamo a mi presencia. Recuerden eso que les voy a decir. Cuando usted levante una falsedad contra alguien, cuando usted diga una mentira contra alguien, cuando usted cometa una injusticia contra alguien, cuando usted no perdone a la persona que le hizo daño, cuando usted no dé segundas oportunidades, cuando usted prefiere vivir en el pecado y en la enfermedad por no soltar su orgullo y no dejar que su brazo sea doblado, recuerde estas palabras. Algún día usted y yo vamos a estar en la presencia del Señor clamándole perdón y misericordia. Ahí se la dejo. Ahí se la dejo. Vamos a estar cara a cara con el Señor. Y es mejor que el Señor te reconozca en el cielo que aquí en la tierra. Así que trabaja y deja huella en la vida de las personas que amas. Si tienes que perdonar, perdona de corazón y suelta. Si no lo vas a hacer de corazón, ni te molestes en estar haciendo cosas que no vas a poder prometer o no vas a poder alcanzar. Si no lo vas a hacer de corazón, date tu tiempo para hablar con esa persona. Date tu tiempo para sanar tu corazón, porque entonces vas a volver a hacer las cosas repetitivas y vas a perder tal vez esa paz que tú estás buscando. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Confesemos nuestros pecados. Vamos a fallar constantemente, pero tienes que ser obediente, porque si tú escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas y actúas como a Él le agrada, entonces no te va a dejar avergonzada y te va a dar lo que más necesitas. Entonces, ¿qué sucede? Como ya estamos enfermas, porque ya nos hemos contaminado, y yo creo que aquí las voy a dejar bien picadas, porque es donde toca hablar sobre la sanidad física y esto va a estar, pero de premio. Como ya sabemos todo lo que hace el pecado ante nuestra vida y ante nuestro cuerpo, empieza a trabajar la sanidad física. No podemos empezar a sanar nuestro estado físico si nuestra alma y nuestro espíritu está contaminado.
Por eso esta charla empezó hablando de cuerpo, alma y espíritu. Pero si usted quiere ver la cosa más de moda y emocionante, váyase a otro ministerio, a otra página, a otra conferencia donde vengan y le digan todo lo que es la sanidad física. Pero no le van a hablar de lo más importante. Y lo que va a hacer es que usted va a recibir una lista de mejores médicos, usted va a ver quién tiene más dinero o quién tiene menos para comprar la medicina, pero no va a ser sana. Eso solamente va a ser una nube gris, pero no va a ser sana. Porque si usted cree en el Señor y usted empieza su sanidad de alma y de espíritu, yo le aseguro y levanto mis manos y estoy en una red social y lo estoy diciendo porque fue lo que yo hice y mi hijo, que hoy tiene 19 años, es el testimonio vivo de lo que yo le voy a decir. Valieron los médicos, valieron la medicina, valieron las terapias de la psicóloga, valió mi depresión. Cuando yo supe quién era mi médico de médico, yo dije, yo declaro que soy sana. Y yo declaro que ese hijo que el hombre está diciendo que no va a nacer, va a vivir para testificar el nombre del Señor. Así que si usted quiere ser liberada y sanada, físico, mental, psicológico y emocional, como usted quiera tomar, tiene que empezar por su alma y por su espíritu. ¿Le va a costar? Sí. ¿No va a ser de la noche a la mañana? Sí. Pero con Dios nada es imposible y lo puede lograr. Se lo dice una persona que vio cara a cara a la muerte. Se lo dice una mujer que estuvo 21 días internada viendo y escuchando muchas cosas y 3 meses esperando su regalo de fe. Se lo está diciendo alguien que vino de lo más sucio y vil, pero ahí fue donde Dios me rescató y ahí fue donde Dios sacó la joya que hoy puedo decirle vida, porque conocí la verdadera vida, pero en el Señor. Pero no me aferré primero en mi sanidad física, sino me aferré en creer en el Dios que yo escuchaba. Ay, es que Dios es bueno, pero conmigo pasaban cosas malas. No conocía a ese Dios bueno. Es que Dios es misericordioso, pero yo me condenaba todos los días hasta por lo que no sabía que me condenaba. Es que Dios es fiel, pero a mí me decían todos los días que todos los días podía abortar a mi hijo. O sea, Dios no era fiel conmigo. Es que Dios es proveedor. ¿Cómo yo podía creer que Dios era proveedor si estaba vendiendo hasta el cuadro de pintura de mi casa para pagar un hospital, para pagar la medicina? Eso no lo sabe nadie, lo sé yo que lo viví. Es como usted decirle a alguien que tiene 5 días de no comer, Dios va a ser tu proveedor y te va a llevar el alimento. Y usted no da una bolsa de alimento, ni siquiera una ofrenda, para que esa persona vaya a comprarse un pan. ¿De qué Dios le vamos a hablar? ¿De qué Dios hablas tú en tu casa y en tu vida? ¿A qué Dios tienes tú? Entonces, para poder tener una sanidad física, mis amadas, una sanidad emocional, tenemos que notar que Dios está en nuestra vida. Tenemos que darle permiso al Señor que entre a través del proceso para ser verdaderamente liberadas. Notemos que el Señor no dijo, si obedeces, no te enviaré ninguna enfermedad, ¿verdad? Tampoco dijo, si obedeces, nunca sufrirás ninguna enfermedad. No. Tampoco dijo, si obedeces, vas a gozar siempre de salud en esta tierra y vas a tener todas las promesas que has leído en mi palabra. No. Pero esto es lo que predican los profetas de la prosperidad. Esto es lo que predica la gente que quiere mucho like. Eso es lo que usted quiere escuchar, es la moda. Hoy si usted tiene una palabra
de provisión y una palabra de sanidad, usted ahí se queda. Si usted mira, hoy hay un desayuno con profeta fulano, fulano, tal, se llenan los desayunos. Tan vacíos estamos. Tan vacíos estamos que no queremos escuchar la voz de Dios en su palabra y en el proceso, sino queremos escuchar una palabra de un ser humano, de un hombre imperfecto como tú y como yo. Es que tenemos que entender eso. Tenemos que entender que tenemos que ir avanzando. Pero el Señor hace milagros. Y el Señor hace milagros físicos. Y el Señor nos da alegrías y nos da muchas cosas. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque Él es amoroso y es misericordioso cuando nosotros confiamos y creemos en Él. Cuando mi hija estuvo hace poquito, muchas de ustedes se enteraron lo que sucedió con mi hija Andrea en el mes de octubre. Yo soy una mujer de fe. Yo no había vivido un proceso así hace 19 años. No lo había vivido. Ya se me había olvidado lo que era realmente el dolor del corazón de una madre. Con la diferencia que en mi proceso de hace 19 años yo no conocía a ese ser. Amaba a alguien que no conocía. Pero que te pase con alguien que has vivido 20 años, más de 23 años, y que de un momento a otro se puede ir de este mundo, el corazón se quebranta y duele y sangra por dentro. Y solo quien lo ha vivido lo puede entender. Y yo siendo una mujer de fe, en la puerta el Congreso de Ecuador, en la puerta el Congreso de Guatemala, en la puerta buscar la provisión para cubrir los desayunos, para pagar la licencia de Zoom, para pagar las aplicaciones, para apoyar a todas mis moderadoras. Unas renunciaban, otras se quedaban, otras no sabía yo qué había pasado. En mi proceso no sabía nada, pero la gente me decía, Carol, Dios es fiel. Carol, Dios es su luz, es su camino. Y yo lo sé, yo lo sabía, porque yo he probado el corazón del Señor, pero vivirlo en carne propia más es duro. ¿Por qué? Porque la gente no perdona. No perdona tu ausencia, no perdona que no atiendes una llamada, que no atiendes un mensaje, que no tienes tiempo para un café. La gente no perdona, porque llegamos a ser tan egoístas que olvidamos que atrás de una sonrisa y de una pantalla de teléfono, una computadora, hay un proceso y hay una guerra que se está ganando de rodillas. Pero si lo sabes tú, es suficiente. Y ahí es donde vienen las enfermedades, porque todo lo callé. Es que uno ya no sabe si cuentas a un siervo o le cuentas a tus moderadoras, a tu equipo de trabajo, a tu familia, ya no sabes si se alegran o se ponen a orar contigo. Ya no se sabe, porque miren, ni familia, ni amigos, ni nadie llegaron a tocar esa puerta para ver cómo estaban mis hijos, mientras yo estaba en el hospital cuidando a Andreita. Nadie se acercó a preguntar cómo se tenía que pagar esa cuenta de hospital. Entonces, rodeados de qué o de quiénes estamos. Ahí es donde vuelves y regresas a esa criatura nueva que aceptó al Señor como su Dios, como su sanador y su salvador y su único Dios. Ahí es donde tú dices, Dios es el único que no se va. Dios es el único que permanece. Pero ¿qué sucede? El cuerpo va a hablar. A raíz que gané esa victoria, porque le arrebaté al enemigo la vida de Andrea Carolina. Se la arrebaté a pulso, con ayuno y oración y doblando rodillas. ¿Saben qué hizo el Señor? Él trabajaba en silencio. El día que dieron de alta a mi hija, después de 17 días, me llaman de Ecuador y me dicen, Carol, hay una iglesia
que le quiere hacer su congreso completamente pagado. Usted solo tiene que dar la comida para las ovejitas que van a llegar. ¡Wow! No lo podía creer, yo con los ojos hinchados en la reunión con los pastores, y encima tenía 15 invitaciones de diferentes iglesias. Pero nadie preguntó cómo estaba anímicamente. Nadie preguntó cómo estaba mi provisión para pagar ese pasaje, porque el pasaje no estaba pagado. La puerta estaba abierta. Pero saben, Dios era mi proveedor. Dios era mi mejor vitamina. ¿Y qué pasaba? Venía a la puerta del Congreso de Ministerio de una Mujer del Reino de Guatemala. Ya había pagado yo Casa de Dios, porque no es que Casa de Dios apoyó el ministerio, no, para nada. Mucha gente dice, ay, no, es que lo hicieron ahí, entonces le están ayudando. No, yo alquilé como cualquier mortal el salón de eventos de Casa de Dios, porque hay parqueo y usted no iba a pagar parqueo, porque había espacio y usted podía llegar con toda la familia, porque había un espacio para alimento y entonces así iba a ser. Pero nadie sabía el proceso para poder darle la gloria y la honra al Señor, porque a pesar de lo que estaba viviendo en silencio, Dios estaba siendo fiel. Y sin provisión para hacer el congreso de una mujer del Reino de Guatemala, porque se paga todos los desayunos de todos los 11 meses acá en Guatemala, que la gente dice, ¿por qué cobran los eventos cristianos? Lo que pasa es que hay que pagar sonido, hay que pagarle a los siervos, hay que gastar gasolina, hay que pagar el plato de comida que usted va a comer, el salón. Si todo fuera gratis, creo que hubieran más religiones que personas que se salven, que conozcan al Señor. Hubieran muchas cosas. Pero no puedes hablar si no tienes un ministerio. No puedes hablar si no has tenido un proceso. No puedes hablar si no has estado al pie de una cama. No puedes hablar ni entender si no has doblado rodillas. Pero ¿a qué vengo con todo esto, mis amadas? Tengo un buen punto. Tengo un buen punto. Después del Congreso de Ecuador, el Congreso de Guatemala, resulta que ya no tenía equipo, ya no había moderadoras, ya, ¿qué había pasado? Yo quería tirar la toalla, mis amadas. Yo quería tirar la toalla porque no me sentí valorada por el hombre terrenal. Pero cuando yo miré las cuentas por pagar y Dios toca corazones de ovejitas acá en el ministerio, específicamente de 3 ovejitas, estando yo en Ecuador para viajar a Guatemala, me hacen una llamada, era lo que yo necesitaba para terminar el Congreso de Guatemala. Yo no tuve tiempo de llorar, yo no tuve tiempo de procesar, yo no tuve tiempo de quejarme, yo no tuve tiempo de nada porque tenía que estar Carol fuerte en casa, pendiente de Andrea, pendiente del ministerio, recuperar mi trabajo por las ausencias. No tuve tiempo de eso. Entonces, aunque mi sanidad del alma está en un límite de porcentaje porque lo hago siempre, mi estado físico iba a hablar de una o de otra manera. Así mismo pasa cuando tú no sanas y no perdonas. Claro, no era por cosas vanas, era porque no tuve tiempo. Dios cuidó mi corazón, mi casa, mi esposo, mis hijos durante este tiempo de ausencia. ¿Y qué sucedió? Vino el milagro y el testimonio que a mi sobrino le dan la visa. Y pude llevar a mis hermanos, a mis sobrinos a ver a su papá después de 9 años. Viene la restauración de Andreita, que todavía está en proceso para que esos resultados sean positivos y para dar 100% gracias a toda la perseverancia que hemos hecho como familia, porque la gloria ya se la llevó el Señor desde el momento que me la volvió a dejar. Y bendigo a los médicos y bendigo a las personas que oraron por esta petición. Termino el Congreso de Guatemala, todo fue glorioso. Yo no sé si usted fue parte del Congreso en Guatemala o lo vio en redes sociales, pero fue algo glorioso, mis amadas.
Un congreso que era de 4 horas se alargó a 6 horas, porque era palabra tras palabra. La gente no se quería ir, eran las 8:30 y la gente no se quería ir. Muchas personas me dijeron, ¿por qué usted no habló más? ¿Por qué las moderadoras no subieron más? Lo que no sabe la gente es que me tuvieron que inyectar 2 veces en ese congreso. Y me presenté en el congreso con un diente fracturado, porque fue tanto la tensión que en las noches yo retorcía mis dientes, los rechinaba, y fue tanta la fuerza que el estrés salió y me quebró un diente a un día del congreso. Para que usted vea lo bonito que es tener un ministerio. Ah, lo lindo de tener un ministerio. Y se lo estoy diciendo y nadie lo sabía, solo la gente muy allegada. Pero se lo estoy diciendo porque el enemigo va a buscar por dónde atacarla cuando hay una victoria. Y va a atacar lo físico. Pero yo dije, bueno, si el dentista no me arregla mi diente, estoy con la mascarilla todo el congreso. Y en las fotos voy a salir con todo el congreso. Pero como mi identidad ya no está en el hombre, sino en Dios, no me importaba mi aspecto, porque yo lo que quería era que ese día que tanto he preparado durante 12 meses era para que Dios se llevara la gloria, para que usted y las mujeres que estuvieron presentes fueran sanadas, liberadas, restauradas y recibieran el amor y el aprecio del Espíritu Santo. Y después de eso, mis amadas, me vino la influenza, ando con una alergia que no me mira ahorita usted por el aro, ando con un ojo hinchado acá que también el filtro ayuda bastante. ¿Por qué? Porque te va a pasar la factura físicamente. Todas las emociones que guardamos, todas las palabras que no decimos, todo aquello que no soltamos, te lo va a pasar. Pero ¿a qué me aferro? En que Cristo es el doctor divino y es mi sanador. Porque nuestro amado Salvador y médico divino es especialista en sanar las enfermedades del alma y todas las heridas que producen el dolor, la traición, la tristeza, la soledad, pero principalmente la amargura en el alma, causadas por las emociones, por el pecado y la desobediencia. De hecho, nuestro Padre Celestial le hizo partícipe de las enfermedades propias de nuestra naturaleza carnal cuando nos inclinamos a lo malo. Por eso nos dice por medio del profeta, el Cristo fue herido, o sea, Él fue herido, Cristo Jesús fue herido por nuestras transgresiones, molidos por nuestras iniquidades, y el castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que no permitamos que todo aquello que llegue a nuestra vida y que nuestro opresor quiera vernos destruidos, nos aleje de nuestra sanidad total. Solo te puedo decir que si tú te quedas quieta y tú contemplas la presencia de Jesús, ¿saben qué hice yo en estos tiempos de prueba? Yo me imaginaba a Jesús en la cruz. Yo traía a mi mente las veces que lo azotaron cruelmente. Y recordaba esas películas de Jesús donde se escuchaban esos azotes del latigazo, ¿verdad? Se venía a la mente esas heridas sangrientas y miraba su cuerpo bendito que dio por nosotras, hecho un dolor. Cuando yo empecé a ver eso en mi imaginación y en mi mente, dije, no, hombre, no vale la pena. No vale la pena darle la victoria al enemigo cuando Dios tiene la victoria que nos quiere dar. Así que yo a usted le animo que lo que haya escuchado en esta charla
realmente lo tome, lo cuide, lo reflexione y lo lleve a los pies del Señor. Y usted pueda entender que su estado mental y físico es por causa de algo que usted no quiera aceptar. La vida continúa. El día que nos vayamos de este mundo, la vida va a continuar. Contigo o sin ti, va a continuar. Este ministerio, con o sin, está continuando por la gracia del Señor. Por la provisión divina del Señor tenemos la licencia de Zoom y no podemos cortar porque tenemos ese privilegio. Demos gracias al Señor. Pero lo que hemos compartido, y miren que son muy pocas para abrir mi corazón, pero el Espíritu Santo me lo puso, porque no sé a quién va a dirigir esta palabra. No sé a quién el Señor tocó y habló. Pero la primera que tocó fue a mí. Hoy les decía a mi equipo de moderación de México, les mandé un mensaje y les dije, chicas, no se imaginan el gozo que tengo en mi corazón. Siento que este ayuno va a ser poderoso, porque para dar esta charla de sanidad, la primera que está en proceso soy yo. Y lo estoy dando por obediencia a pesar de mi condición física, por amor a ustedes, mis ovejitas, mis seguidoras, por amor a Dios, porque no puedo quedarme callada en testificar lo bueno que es nuestro Padre Celestial. Y les dije, hice mi plan de las tareas que les estoy dejando a ellas. He sido obediente, he puesto una mejilla y he puesto la otra. Muchas veces me he quedado callada. He aceptado invitaciones aunque no quiera, porque todavía tengo algo en mi corazón. Pero ante la obediencia, el Señor me está dando la victoria. Hoy recibí una de las mejores llamadas. Y yo dije, el 2023 me está sorprendiendo. Pero ¿sabe por qué es? Porque ante la obediencia viene la bendición. Y el Señor quiere abrir puertas para que tú las cierres. Así que si usted tiene un pecado oculto, entrégaselo al Señor. Si usted tiene que perdonar a alguien, empieza a perdonarse usted. Y luego a esa gran lista, porque yo agarré hoja y papel. Mire, llené 2 hojas, yo decía, increíble todos los nombres y apellidos que puedan venir a la mente. Pero lo que hice fue romper la hoja y decir, afuera. Yo tengo que estar bien, tengo que ser transparente, tengo que ser auténtica y no puedo permitir que la esencia y mi identidad se la lleve el enemigo. Por eso hoy estamos acá. Así que tareas de esta semana, porque ya miren, nos alargamos 15 minutos. Tareas para esta semana. Perdónese. Perdónese usted primero antes que cualquier persona. Póngase a cuentas con el Señor. Entréguele el pecado más oculto que usted no ha confesado. No importa sea cual sea, entrégueselo al Señor. Invita al Espíritu Santo en cada tiempo y en cada momento para que le dé el discernimiento de llegar a la raíz de aquello que la está atormentando. Abra su boca y no sienta temor de decirle al Señor que lo necesita. Y haga el ejercicio que hice yo. Si está usted en el grupo de WhatsApp, voy a mandar un video que fue mi terapia. Fue mi terapia para quedarme a solas en este estudio, ponerme alabanza, tener la palabra de Dios, que no la leí porque las lágrimas no me dejaron para leer. Pero cuando yo vi ese video, que se lo voy a mandar en el grupo de WhatsApp, y lo voy a subir a la plataforma del ministerio, cuando yo
di este curso de sanidad interior en los Eboines zona 10 y llegaba al final del curso, yo colocaba este video, que es cuando justifican a Dios y lo azotan. Esa fue mi mejor terapia y la tomo siempre. Porque si yo hubiera estado en ese instante viviendo esa situación, yo no hubiera aguantado ni un latigazo. Y Jesús lo hizo por ti, por mí. Y cuando yo veo ese video, digo, qué tonta he sido todo este tiempo por llorar como he llorado. Por permitir que me lastimen. Por permitir y dar derecho legal a las palabras. Y con esto quiero cerrar. Cuando la gracia y favor de Dios está contigo, se van a levantar muchos gigantes, pero el Señor va a ser tu defensor y el que va a abrir puertas abiertas a las naciones y a toda situación para ti y tus generaciones. Si tú sigues estos pasos que te mencioné como tarea para el martes, tenemos una lección glorificada para el Señor, porque no vas a ser la misma. Y llevamos solamente 2 charlas, 2 charlas. Imagínense el resto del mes de enero. Así que usted siga adelante. Yo les agradezco infinitamente a todas por haber estado en este tiempo, por haber estado constantes. Cerramos con un buen grupo aquí en el Zoom. Estamos aquí también en la plataforma, ya las voy a leer, ya termino acá y me voy a la página para poderlas leer y responder, pero gracias por estar acá y por supuesto vamos a subir este video a YouTube para que usted lo guarde y usted lo pueda ver las veces que sea necesario, lo pueda compartir. Y claro que sí, seguiremos ahí adelante. Si usted está en la plataforma de Zoom y tiene todavía un tiempito y quiere que conversemos o quiere hacer consultas fuera de redes sociales, me voy a quedar 10 minutos más para que podamos conversar. Y a usted que está en la plataforma del Ministerio de una Mujer del Reino y en los grupos cerrados y en la página de Carol DL, muchas gracias por estar acá y por crecer y ir aprendiendo y llenándose de conocimiento tan necesario para este tiempo. Recuerden que las espero el próximo martes a las 5 de la tarde, hora Guatemala, con el siguiente tema de sanidad del alma. Así que muchas bendiciones, saludos a todos y nos desconectamos de la página oficial y nos quedaremos aquí en el Zoom para poder conversar con las que desean hacerlo. Bendiciones a todas y pronto pues estaremos allí contactándonos y animándonos como siempre. Bendiciones y como siempre digo, la gloria y la honra sea para el Señor que nos ha permitido este tiempo. Espero que haya hablado a tu vida a través de esta mujer imperfecta, pero amada por un Padre perfecto. Bendiciones, mis amadas. Hasta pronto.